Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto, como siempre, saludarles y darles la más cordial bienvenida en este nuevo video, en donde vamos a ver varios temas que giran en torno a las problemáticas internacionales. Esto dentro del marco de la internacionalización del derecho en su ámbito público. Es importante tener presente que la sociedad internacional tiene una relación directa con la cooperación y con el conflicto. En donde a mayor cooperación internacional se conserve, menores serán todas aquellas posibilidades de que aparezca un conflicto que conlleve a un combate de magnitud mundial. Existen medios diplomáticos y medios jurídicos y a través de estos instrumentos se permite la colaboración internacional. ¿Qué vamos a identificar primero? Bueno, los medios jurisdiccionales y no jurisdiccionales de solución de conflictos internacionales, y vamos a investigar en fuentes académicamente confiables también casos en los que se hayan aplicado cada uno de estos medios. Vamos a abordar el nombre del medio, el tipo o problema abordado y la solución planteada por este medio. Vamos a tener como ejemplo este tipo de medio para resolver un conflicto internacional, que es el Pacto de Bogotá, que estableció los siguientes procedimientos para la solución pacífica de las controversias, que son los buenos oficios y la mediación, la investigación y la conciliación, el procedimiento judicial y el arbitraje. Es importante considerar que la negociación, ya sea bilateral o multilateral, es la técnica más antigua y común de la solución pacífica. Estamos hablando de soluciones pacíficas de controversias, ya sean internas e internacionales, entendiendo que el derecho internacional se origina con las negociaciones. El problema que vamos a abordar es una controversia territorial y marítima en el Mar Caribe entre Nicaragua y Honduras, para lo cual se aplicó el Pacto de Bogotá. El 8 de diciembre del año 99, Nicaragua demandó una controversia de delimitación en las zonas marítimas que corresponden a cada estado en el Mar Caribe, los cuales, pues todas estas problemáticas y conflictos corresponden a cada estado en el Mar Caribe y también involucraban espacios insulares. ¿Cuál es la solución que se plantea con el medio? Bueno, Nicaragua solicitó al Tribunal de Justicia determinar la frontera marítima entre los espacios del mar territorial, plataforma continental y zona económica exclusiva. Nicaragua invoca al Pacto de Bogotá y los dos estados aceptan la jurisdicción obligatoria de la Corte. Las partes deberán negociar de buena fe la delimitación del mar territorial entre el punto final de la frontera terrestre y el punto de partida de la frontera marítima única. En el caso de la negociación, bueno, pues el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, denominado Pacto de Bogotá, suscrito el 30 de abril de 1948, el cual es un tratado especial que establecerá los medios adecuados para resolver controversias y determinar los procedimientos para impedir que cualquier controversia entre los Estados americanos pudiera llegar a no ser resuelta en un tiempo aceptable. Ahora bien, los Estados americanos negociaron los procedimientos pacíficos que utilizarían en el diálogo, por medio del que se han aprobado los medios diplomáticos y jurídicos que fueron utilizados para resolver los conflictos. Iniciando con la renuncia a la eliminación de la amenaza, empleo de la fuerza y estableciendo un compromiso para emplear siempre los procedimientos pacíficos previstos en el pacto. Cuando se presente el conflicto,
posterior al acercamiento entre las partes y entren en negociaciones directas, los estados o ciudadanos que presenten los buenos oficios permanecerán o se retirarán por acuerdo de las partes. Hablando, por ejemplo, de los buenos oficios. Los buenos oficios están previstos en el Pacto de Bogotá en el artículo 9, en donde el procedimiento de los buenos oficios consiste en la gestión de uno o más gobiernos americanos o de uno o más ciudadanos que sean de cualquier estado americano ajenos a la controversia, en el sentido de aproximar a las partes, proporcionándoles la posibilidad de que encuentren directamente una solución adecuada. Esto se va a gestionar entre uno o más gobiernos o ciudadanos de cualquier estado americano, ajenos a la controversia, como ya se dijo, para lograr esta aproximación y llegar a la solución que se anhela. En cuanto a la mediación, bueno, pues el artículo 11 del Pacto de Bogotá menciona que el procedimiento de mediación consiste en someter la controversia a uno o más gobiernos americanos o a uno o más ciudadanos de cualquier estado americano extraños a la controversia. En uno y otro caso, el mediador o los mediadores serán escogidos de común acuerdo por las partes. ¿En qué consiste? Bueno, pues la mediación en esta parte, en este caso, se centra en que la controversia será sometida, como ya lo dijimos, a uno o más gobiernos, ciudadanos extraños a la controversia. Los mediadores serán escogidos por acuerdos de ambas partes y las funciones de estos mediadores van a consistir en ayudar a las partes a arreglar las controversias de una forma sencilla y directa, haciendo a un lado formalidades y buscando una solución aceptable. El mediador no podrá informar nada con respecto a los procedimientos, ya que estos serán confidenciales. En cuanto a las comisiones, habrá que acudir al artículo número 15, también del Pacto de Bogotá, que señala que el procedimiento de investigación y conciliación consiste en someter la controversia a una comisión de investigación y conciliación que será constituida con arreglo a las disposiciones establecidas en los artículos subsecuentes del Pacto de Bogotá y que funcionará dentro de las delimitaciones en él señaladas. En cuanto a la conciliación, el artículo 18 del Pacto de Bogotá también dice que la Unión Panamericana formará un cuadro permanente de conciliadores americanos. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues a que van a actuar de la siguiente forma. Cada una de las altas partes contratantes designará por periodo de 3 años 2 de sus nacionales que gocen de la más alta reputación y jerarquía. La Unión Panamericana, ¿sí?, recabará la aceptación expresa de los candidatos y pondrá los nombres de las personas que le comuniquen su aceptación en el cuadro de conciliadores. Los gobiernos podrán en cualquier momento llenar las vacantes que ocurran entre sus designados y nombrarlos nuevamente. Y a continuación hablaremos de los medios para este mismo caso para la resolución de conflictos internacionales, pero en el ámbito jurídico. Bueno, pues el problema abordado es la controversia territorial y marítima en el Mar Caribe entre Nicaragua y Honduras. La solución que se plantea es que, habiendo celebrado las audiencias debidas, se emite una sentencia en donde se menciona que la soberanía de Honduras sobre los cayos Bobel, Sabana, Puerto Royal y Cayo Sur dan un punto de partida de la frontera marítima que divide el mar territorial, la plataforma continental y zonas económicas exclusivas
quedarán definidas a través de sus coordenadas. En este caso se puede recurrir también al arbitraje internacional. También tiene por objeto resolver las demandas que se presentan entre los estados, utilizando también árbitros electos por ellos mismos, y también considerar que las sentencias que se emitan a través de estos árbitros y serán inapelables. El arbitraje puede ser facultativo u obligatorio. Y también se puede acudir a los tribunales internacionales. En caso de que las partes no lleguen a una solución en un procedimiento arbitral, tendrán derecho a recurrir a la Corte Internacional de Justicia de Derecho Internacional también. A continuación vamos a abordar temas y conflictos en el derecho internacional público. Vamos a investigar en fuentes confiables un ejemplo sobre cada uno de los siguientes tópicos. Vamos a identificar también los medios de resolución de los ejemplos que vamos a plantear y vamos también a explicarlo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir, ya que damos un tema, y vamos a hablar de México y las controversias internacionales en el caso Avena y otros nacionales mexicanos. México contra Estados Unidos de América ante la Corte Internacional. En este caso, México toma la decisión de demandar a Estados Unidos ante el máximo tribunal internacional debido a que 54 mexicanos estaban condenados a la pena de muerte y 4 ya habían sido ejecutados en circunstancias en las que sus derechos han sido violentados. ¿Cuáles? Bueno, pues primero el derecho a la protección consular es uno de los que se vulneraron. México decide resolver este conflicto a través de los tribunales internacionales. ¿Qué argumenta México? Bueno, pues hace una argumentación a partir del artículo 5 y 36 de la Convención de Viena, también a partir del párrafo primero del artículo 36 del Estatuto de la Corte, en donde habla de la competencia de la Corte, que ésta se extiende a todos los asuntos especialmente previstos en los tratados y convenciones vigentes. México y Estados Unidos, como miembros de las Naciones Unidas y parte del Estatuto de la Corte, concluyen que esta controversia recae en la competencia de la Corte. El artículo 1 del Protocolo Facultativo sobre Jurisdicción Obligatoria dispone lo siguiente: las controversias originadas por la interpretación o aplicación de la Convención se someterán obligatoriamente a la Corte Internacional. En la demanda, México formula sus peticiones. Primero, que Estados Unidos está violando sus obligaciones jurídicas para con México al detener, arrestar, juzgar y condenar a 54 mexicanos, al respecto de brindar protección consular a sus nacionales. Estados Unidos debe respetar las obligaciones jurídicas internacionales. México tiene derecho a la restitución del daño. Estados Unidos debe abstenerse de aplicar cualquier doctrina que obstaculice el ejercicio de los derechos conferidos en la Convención de Viena. Y la Convención de Viena garantiza la notificación consular como parte de los derechos humanos. La Corte ha indicado que los Estados Unidos deberán tomar las medidas suficientes para asegurar que las sentencias próximas a ejecutarse se suspendan hasta en tanto los fallos definitivos no se presenten.
El gobierno también de Estados Unidos deberá informar a la Corte acerca de las medidas que adopte siguiendo las ordenanzas del fallo. Este fallo deja de manifiesto para México y para la comunidad internacional el beneficio de contar con una clara interpretación del alcance de las obligaciones que tienen los miembros adheridos a la Convención de Viena, fortaleciendo los argumentos jurídicos que México hará valer. Tenemos también la guerra y el derecho internacional humanitario en la guerra del Golfo, hablando específicamente de los desplazados. Al respecto de este tema, podemos decir que el Consejo de Seguridad de la ONU decide autorizar a las fuerzas de la coalición a brindar ayuda y protección a los kurdos que fueron desplazados de Irak posterior a la guerra del Golfo. Lo anterior como una medida a la terrible situación de ese grupo. Sin embargo, esta crisis en particular centra a la opinión mundial en los 24 millones aproximadamente de desplazados que existen en el mundo por diversos motivos. ¿Cuáles son los medios por utilizar para proveer de protección a las personas? Primero, los derechos humanos han sido redactados de manera general, sin embargo, el derecho individual contra el desplazamiento es inherente a la libertad de circular y mantener una residencia. Según el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Humanos y Políticos y el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos avala lo mencionado. El derecho humanitario internacional funda su actuación en las siguientes convenciones: el derecho de Ginebra, el derecho de la Haya, la Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre armas convencionales y protocolos adicionales, la Convención de 1993 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre minas antipersonas y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. El derecho internacional público se aplica cuando se presenta un conflicto sin importar los estados. Protege a las personas para no involucrarlas y que no participen en los conflictos. Los civiles, médicos y ayudantes y religiosos, protege enfermos y heridos, prevé una regulación de detenciones de prisioneros de guerra, buen trato también a civiles heridos, atención médica heridos, derecho a responder por sus connacionales. Estos conflictos se han resuelto mediante sentencias dictadas por el Consejo Internacional de Justicia de la ONU a través de los tribunales internacionales. Cuando hablamos de la globalización e integración económica, podemos tocar y abordar el tema de México contra Estados Unidos en una demanda ante la OMC sobre consultas con Estados Unidos respecto a las disposiciones obligatorias en materia de etiquetado del país de origen. México argumenta que para ciertos productos la forma como se determina la nacionalidad se aparta de las normas internacionales de etiquetado de origen, negándole a México la etiqueta Dolphin Safe. El mecanismo ESD, que es el entendimiento sobre solución de diferencias, aduce que la diferencia podría ser resuelta a través de los buenos oficios. Aduce también que se puede implementar la conciliación y la mediación. En este caso en particular, se tomó una resolución a través del arbitraje internacional. En un inicio, la OMC falló a favor de México, pero meses más tarde emitió otra resolución en la cual concluye que Estados Unidos no discrimina a los productos mexicanos a través del etiquetado. En cuanto al terrorismo, en una circunstancia que se puede suscitar entre Naciones Unidas y la comunidad internacional, actualmente se tienen 19 instrumentos jurídicos universales
y enmiendas complementarias con relación al terrorismo. Se seguirá fortaleciendo la capacidad de las Naciones Unidas en temas de prevención de conflictos, utilizando la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, en este caso judicial, mediante la aplicación de la ley y el mantenimiento de la paz entre las naciones. Aun cuando el terrorismo puede ser catalogado como un conflicto interno, las naciones en general han resuelto adoptar medidas para prevenir y combatir el terrorismo, uniendo fuerzas y negando a los terroristas poder acceder a los medios para llevar a cabo sus ataques. ¿A partir de qué documentos se establecen estas circunstancias? El Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves de 1963, el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves de 1970, de 1971 contra actos ilícitos que atenten contra la seguridad de la aviación civil, Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en aeropuertos, de 1988, del 2010 en contra de actos ilícitos relacionados con la aviación civil también, del 2010 del apoderamiento ilícito de aeronaves, de otros actos cometidos a bordo de aeronaves del 2014, de 1973 la Convención sobre el Convenio acerca de las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de aeronaves, de 1973 también contra delitos hacia personas internacionalmente protegidas, inclusive agentes diplomáticos. Del año 1979, la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, de 1980, la protección física de los materiales nucleares y enmiendas a la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares del 2005, entre otros. En cuanto al narcotráfico, Naciones Unidas y la comunidad internacional a partir de un acuerdo bilateral entre México y Argentina. Sabemos que el problema del narcotráfico ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, por lo que ha tenido una gran relevancia en la política exterior de la mayoría de las naciones, al lado de temas económicos, políticos y culturales. Por lo antes mencionado, la comunidad internacional se ha visto en la necesidad de firmar tratados, convenios y acuerdos para la cooperación en la prevención, investigación y el combate al narcotráfico. México y Argentina han formado un acuerdo de cooperación jurídica para la lucha contra el abuso y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En este acuerdo se mantiene una asistencia recíproca en la prevención y control del abuso de drogas y otras actividades delictivas organizadas y relacionadas con este delito. Se negociaron métodos e investigaciones y también se han llevado a cabo intercambios de información acerca de todos los sistemas que controlan el tráfico ilícito de estupefacientes. ¿Qué tratados internacionales multilaterales se han establecido? El Convenio Internacional del Opio, la Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de drogas estupefacientes y unido a la firma de este protocolo, también tenemos a la Convención para la supresión del tráfico ilícito de estupefacientes nocivos. El protocolo que enmienda los acuerdos, convenciones y protocolos sobre estupefacientes concertados en La Haya, en Ginebra y en Bangkok. Protocolo para someter a la imposición internacional a ciertas drogas. Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, así como el Convenio sobre sustancias psicotrópicas y el Protocolo de modificación de la Convención sobre estupefacientes y sustancias de la misma clase.
En cuanto a la delincuencia organizada, tenemos a Francia y una lucha que mantiene contra el crimen organizado. Sabemos que la delincuencia organizada abarca los grandes tráficos de drogas, de personas, de armas, de autos robados, de fauna y flora silvestre. La corrupción y el lavado de dinero son sus cómplices. Este sistema ha evolucionado de manera exponencial, por lo que Francia aboga por la cooperación de seguridad a través de la implementación de equipos de investigación conjuntos y centros de cooperación judicial y aduanera. Colaboran con Francia, Suiza, Alemania, Bélgica, España, Italia y Luxemburgo, entre otros países. Hay 5 objetivos estratégicos que destacan: desmantelar las redes de delincuencia organizada internacional, prevenir el terrorismo, incrementar la seguridad para ciudadanos, incluye el ciberespacio, reforzar la seguridad en las fronteras y también reforzar la resistencia de Europa ante crisis y catástrofes. Algunos tratados internacionales en los que México y en especial Francia participa son la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o Convención de Mérida y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convenio de Palermo. Tenemos también, cuando hablamos de dignidad humana y desarrollo científico del genoma humano, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, en específico el proyecto Genoma Humano. Esta declaración proclama los principios que protegen y salvaguardan la dignidad humana y el genoma humano, reconociendo que las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones abren escenarios de mejoramiento de la salud de los seres humanos, destacando que deben respetarse la dignidad, la libertad y los derechos de las personas, adicionando la prohibición de cualquier forma de discriminación que sea fundada en características genéticas. En el año 2003 se completó la secuencia del genoma humano y fue dotado con $3,000 millones, participando el Departamento de Energía y los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Esta nación tiene un programa de regulación de las implicaciones sociales y éticas del estudio del genoma humano y la regulación de la dignidad humana. Y para evitar conflictos internacionales, la UNESCO ha redactado en el año 1997 la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. La UNESCO también piensa que el genoma humano es patrimonio de la humanidad, incluyéndolo y de alguna manera también haciendo una importante legislación al respecto de este tema, repito, del patrimonio de la humanidad, y de alguna manera se deslinda de la propiedad público-privada. Los estadounidenses opinan que nada debe impedir proteger la información de los estudios y obtener beneficios por las investigaciones. Los europeos, por su parte, mencionan que las investigaciones no han avanzado lo suficiente y se postula en contra de patentar cualquier genoma individual completo, pero que si se deben patentar los genes humanos individuales y aislados, se deberá hacer y de igual manera se deberá reglamentar. Y por último, pues voy a dar algunos tips, algunas recomendaciones para realizar el ensayo acerca del tema retos actuales del derecho internacional público. Bueno, pues podríamos tomar cualquier conflicto o algún conflicto. Yo me voy a basar en el conflicto armado en Siria, en donde, bueno, pues a manera de ensayo habrá que tener una introducción, podría hacerse también un resumen al inicio, lo que se llama comúnmente como un abstract, y posterior a ello
mencionar la introducción con las tesis propuestas. Mencionaremos también el tema del conflicto armado en Siria a partir desde la perspectiva del derecho internacional público, y podríamos nombrar su inicio, desarrollo y situación actual. También hacer una recopilación de cómo se puede explicar el conflicto de Siria. Esa es otra también de nuestras tesis. De igual manera, ¿cuál es la responsabilidad de la ONU en el conflicto sirio? ¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad internacional en este conflicto? Trayéndolo a un tema más o a un escenario más interno, podríamos mencionar cuál debe de ser la postura de México ante este conflicto. ¿Qué tratados internacionales son aplicables y exigibles en el conflicto sirio y a quién se le puede exigir su cumplimiento y o violación de dichos instrumentos internacionales? Y por último, complementar con la conclusión. Recordar que también se debe de tener un apartado al final de referencias. El aparato crítico va de la mano con todas las notas a pie de página que se hagan con el formato APA, evidentemente, notas, citas no, notas a pie de página, más las citas textuales, las citas de parafraseo, de menos de 40 palabras y de más de 40 palabras. Y de igual manera, recordar que un ensayo no es un resumen, es algo que emana del escritor, de quien lo elabora, de su pensamiento. Se pueden tomar algunos postulados de autores, de personas estudiosas en el tema, y habrá que argumentar si se está de acuerdo con esa postura, con la postura de algún doctrinario, algún filósofo, algún escritor que aporte alrededor, ya lo dije, de esta circunstancia, y si no se está de acuerdo, contraargumentar. Y bueno, como siempre, ha sido un gusto estar con ustedes, muy amables por haberme acompañado a lo largo de este video. Nos vamos a ver muy pronto en el siguiente módulo y no me resta más que pedirles nuevamente que se suscriban a nuestro canal, que le den like, que compartan y que activen la campanita con las notificaciones para que les avisen cada vez que subamos un nuevo material. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta muy pronto. Gracias.